Bienvenidos a Bnei Academy, yo soy el Rabino Tubia. Para darle un cierre a toda esta cuestión de qué libros estudiar y qué libros no estudiar, me gustaría detenerme en conceptos más que libros. Ya expliqué unos cuantos libros y cuando una persona tiene una duda sobre si un libro específico corresponde o no, pues entonces puede escribir un email, puede mandar un mensaje, de alguna manera u otra se puede llegar a la conclusión de si ese libro es adecuado o no para Bnei Noach. Pero más allá de estos libros, conceptos generales, me quiero detener en tres conceptos. Número uno, Talmud como un conjunto. Número dos, Kabbalah, Kabbalah como un conjunto. Número tres, Hasidut, pensamiento hasídico como un conjunto. Más allá del detalle de los libros. Como ya mencioné y varias veces, cuando cualquiera de estos textos exhorta a la observancia de un precepto, pues esto hay que analizarlo, pues esto hay que preguntarle a un rabino que sepa de qué se trata, si ese precepto se aplica a la persona o no. Si el texto habla, por ejemplo, para dar un ejemplo sencillo, vamos a encender las velas de Shabbat. Ay, las mujeres deberían encender las velas de Shabbat y Shabbat y qué sé yo, qué sé cuánto. Ok, ¿esto se aplica a Bnei Noach? La respuesta es no. No tiene nada que ver con Bnei Noach. Pero yo leí en el texto que escuché que se puede leer ese texto y el texto dice que prenda las velas de Shabbat. ¿Y por qué no lo voy a hacer? Ok, de vuelta. Hay que preguntar qué parte se aplica. No hay muy pocos, y ya los fui mencionando a lo largo de las diferentes clases, los libros que son, por así decir, exclusivos para Bnei Noach, todo lo que está acá en este paquete te lo podés quedar. Ok, no son muchos esos libros. Realmente son muy pocos. Entonces, el punto es saber distinguir, discernir qué va y qué no va. Esto es por un lado. Talmud. ¿Qué es el Talmud? El Talmud es una expresión de la Torá oral. Si vamos a la cuestión más básica y grosera, ordinaria, por así decir, uno podría decir directamente no estudies Talmud y otra cosa. ¿Por qué? Porque la Torá oral, ya estudiamos esto al comienzo de esta serie de charlas sobre qué se puede estudiar y qué no se puede estudiar. La Torá oral tiene que ver con el pueblo de Israel, es como la novia del pueblo de Israel, y está robando esto y lo otro. Ok, esto es muy superficial. Un paso más de profundidad no es solamente el punto Torá oral, sino que el punto es la comprensión de los preceptos. Un paso más. El punto es el aprendizaje a pensar. Aprender a pensar. Esto es uno de los asuntos más fantásticos del Talmud. Entonces, Bnei Noach, ¿pueden estudiar Talmud o no? Pues, si nos vamos a detener en el nacimiento, en el desarrollo de las leyes a partir de los diferentes comentarios y explicaciones del Talmud, pues esto no es para Bnei Noach, como ya lo expliqué. No son rabinos Bnei Noach, pueden ser líderes comunitarios, pero un rabino que va a decidir, yo tampoco decido nada porque no sé nada, pero un rabino que va a decidir leyes, no, esto no puede ser Bnei Noach, tiene que ser una persona con un conocimiento especial, definitivamente, y un yehudí, un judío. Pero el estudio del Talmud, para entender las leyes, para entender la forma de pensar del pueblo de Israel, esto sí está permitido. Esto sí está permitido. Sin la profundización necesaria para poder extraer leyes y legislar a partir de lo que la persona leyó y entendió de ninguna manera. Esto no. Muy bien, pero entre paréntesis, la mayoría de los judíos tampoco pueden hacer eso. Entonces, no estamos tan lejos. Cerramos paréntesis. Punto número 2, Kabbalah. El Talmud mismo dice, en Hagiga, la página 13, el Talmud dice que Kabbalah no es para Bnei Noach. ¿Pero qué es Kabbalah? Una forma de entender Kabbalah en términos muy sencillos es la tradición. ¿Qué es lo que quiere decir Kabbalah? Recepción, la tradición de los secretos de la Torá. En términos de qué, de cómo es el mapa de la creación, cómo son los diferentes niveles y la estructura con la cual Dios crea el universo. ¿Cuál es el objetivo en sí de esto? Pues no, el objetivo es simplemente entender la estructura de creación del universo, y esto no tiene nada que ver con Bnei Noach. Eso lo dice claramente el Talmud. Esto es al respecto de Kabbalah. Y ni que hablar, si vamos un paso más todavía, la manipulación de los diferentes niveles y conceptos y estructuras de la creación en beneficio propio, que esto hay conceptos que se pueden extraer de Kabbalah para beneficio propio, pues esto no solamente para Bnei Noach está mal, para judíos también. ¿Cuál es tu servicio a Dios? Ay, Dios, yo quiero salud. Entonces, medita en no sé qué letra y pensá, y cuando vos dibujes esa letra en tu cabeza, ¡oh, ahora vas a tener mucha salud! Eso es servir a Dios.
Eso es es una especie de idolatría, es usar a Dios en beneficio propio. ¿A mí qué me importa Dios? Si yo pudiese tener salud de otra manera, pues ni le pediría a Dios. Pero me dijeron, escuché un video y es un tipo que hace así, piensa no sé qué cosa, y ahí tiene salud y tiene dinero. ¡Wow! Yo quiero Kabbalah. Ok, esto, thumbs down. Esto no va. Pero no solamente para judíos tampoco. Esto es lo que dice el Talmud, esto es lo que representa en general Kabbalah, y esto no es para Bnei Noach. ¿Qué es Hasidut? Eso es otra cosa. Hasidut es el pensamiento y el enfoque judío que pone a la persona frente a Dios y te desafía, te interpela y te dice ¿quién sos? ¿Y qué sos? ¿Y para qué estás en este mundo? ¿Qué haces acá? Hasidut utiliza muchísimos conceptos de Kabbalah para entender que Dios es uno y que esto entre en el cerebro, no solamente hablar, Dios es uno, y qué sé yo, sí, pero yo veo a mi alrededor y veo un montón de cosas. Cómo de uno salen muchas cosas. Cómo dice el versículo, yo soy Dios, no cambié. Y sin embargo, antes no había creación, ahora sí hay creación. Ok, bien, el pensamiento hasídico utiliza ideas de Kabbalah para explicar estos conceptos de manera tal, en particular el hasidismo Chabad, que entre dentro del cerebro y que el cerebro pueda influir sobre el corazón, para que efectivamente la persona sienta su conexión con Dios, sienta amor a Dios, sienta temor a Dios, sienta amor a otra persona y así sucesivamente, y realmente sirva a Dios. Esto es Hasidut. Ahora bien, todos los conceptos, 100% del concepto de Hasidut se aplican a Bnei Noach. La respuesta es no. Hay montones de conceptos en el hasidismo que no tienen nada que ver con Bnei Noach, porque son, por ejemplo, discusiones y desarrollos extremadamente sutiles sobre conceptos de Kabbalah, por el concepto de Kabbalah propiamente dicho. Entonces, como Kabbalah no tiene que ver con Bnei Noach, pues los conceptos de Kabbalah en Hasides explicando Kabbalah tampoco tienen que ver con Bnei Noach, excepto cuando enfrentan, en el buen sentido, entre comillas digo, a la persona con Dios, excepto cuando le enseñan a la persona cómo servir a Dios. Entonces, si vamos a simplemente, superficialmente, en forma general, Talmud es el estudio para Bnei Noach, yo no lo recomiendo como comienzo del estudio, para nada. Para sentarse a estudiar una página de Talmud hay que tener conocimientos previos, hay que entender la Torá, hay que conocer la Torá, hay que conocer qué dicen nuestros sabios, qué no dicen nuestros sabios. No es es como quien dice, una persona que aprende a nadar en una pileta. Cuando aprendes a nadar, no te tirás en el fondo de la pileta, que tiene 3 metros de profundidad, para bucear y encontrar perlas en el piso de la pileta. O algún anteojo caído en el piso de la pileta. No. Anda a la parte más llana de la pileta, donde no es profundo, moja los pies, y fíjate y cómo es, y anda acostumbrándote de a poco. Talmud es una especie de pileta a fondo, 3 metros para abajo, y no recomiendo empezar a nadar por ahí. Kabbalah es algo simplemente que no se aplica a Bnei Noach. La gran mayoría de los textos de Kabbalah no tienen una aplicación práctica para que la persona sienta el servicio a Dios en forma de que la persona se entrega a Dios. En general no, hablan de otros temas. Entonces no tiene que ver con Bnei Noach. Y Hasidut, ok, hay partes que son extremadamente profundas y complejas y tampoco son el comienzo del estudio para Bnei Noach. Pero Talmud no dije que está prohibido, simplemente no es el comienzo. No recomiendo empezar por ahí. Kabbalah no recomiendo en general ninguno de los libros de Kabbalah en sí, por Kabbalah por sí misma. Hasidut sí, pero con una guía. ¿Qué quiere decir con una guía? Quiere decir de una manera tal que se empiece uno a introducir en los conceptos de servicio a Dios para luego ir profundizando y aprendiendo más. Y con esto le damos un cierre a todo el concepto de qué de Torah puede estudiar Bnei Noach, pueden estudiar Bnei Noach y qué asuntos de Torah no corresponden para estudiar Bnei Noach. Por supuesto, si quedan dudas, siempre se puede escribir un comentario, se puede escribir un email, etcétera, para continuar avanzando sobre esto. La idea ahora es, yo mencioné en unas clases atrás, el concepto de las brajot, las bendiciones. Vamos a empezar a profundizar, Dios mediante, a partir de la próxima clase, en la idea, en el asunto de las bendiciones.